empezar lo que es la clase en sí y la explicación de la metodología, de por qué hacemos esto, de a quién está dirigido, de quién somos nosotros también, porque habrá mucha gente que no nos conozca. ¿Vale? Ahora mismo somos dos personas con la cámara abierta. Por un lado estoy yo, que soy Diego de Miguel. Yo soy gestor civil del Estado, ¿vale? Aprobé el examen de A2 en convocatoria del 2024 y también he aprobado, aunque no he ejercido, la de administrativo de la Seguridad Social y la de gestor de la Seguridad Social. Es decir, he aprobado un C1 y dos A2. Esto, bueno, básicamente demuestra, número uno, que se me dan bien los test, eso es evidente, y número dos, que entiendo bien el funcionamiento de las oposiciones, el trámite o el tránsito por el que pasa un opositor, y también creo que entiendo bastante bien las faltas o las carencias que puede tener un opositor a lo largo de su preparación. El año pasado, como mi especialidad era la seguridad social, del cual aprobé dos oposiciones, pues empecé a crear un curso bastante similar a este. Lo creé en febrero, el examen era en septiembre y bueno, la verdad es que el tiempo fue bastante largo, pero la idea era dar ese empujoncito a gente que ya llevaba un cierto estudio para poder ayudarle en el camino final y que tuviese ese punto extra de desempeño que el día del examen nos hace falta para rascar esos puntitos extra y conseguir la plaza, que es el objetivo. Bueno, funcionó tan bien que el año pasado 200 personas que hicieron ese curso aprobaron la oposición. Es decir, sirvió muy bien como catapulta para esas personas que les faltaba un poquito, pues que consiguiesen afianzarlo gracias al curso. ¿Vale? Entonces, el objetivo que tenemos este año, a pesar de que lo que nos queda hasta el 23 de mayo, pues es un mes, es hacer un poco lo mismo. Daros la posibilidad de realizar 5 simulacros como el del examen, que irán incrementando el nivel según vayamos avanzando, con derecho a resolución de dudas y con una serie de materiales extra que os vamos a ir facilitando cada semana. El objetivo de esto no es otra cosa que daros ese empujoncito que quizás los que hayáis estudiado por vuestra cuenta no hayáis tenido, que quizás los que os hayáis preparado para otra convocatoria o en otra academia no hayáis tenido, daros ese plus, ese extra. Y creemos sinceramente que os puede aportar y sobre todo hacerlo a un precio pues asequible, que al final son 30 euros por tener acceso a la totalidad de los contenidos que vamos a dar durante este mes. Es un pago único, no hay suscripciones, no hay permanencias, no hay cargos ocultos, no hay nada más, ¿vale? Y bueno, este es un poco el objetivo por el que hemos montado esta preparación, en la que nosotros a principio de semana, cada martes, os mandaremos un simulacro y lo corregiremos el martes siguiente a las 6 de la tarde. Como el examen es inminente, pues nos va a dar tiempo a hacer 5 sesiones. Esta es la primera, nos quedarán 4 a partir de aquí. El simulacro serán 70 preguntas de tipo test, con la parte teórica y la parte de informática, por supuesto, y luego un supuesto práctico de 20 preguntas que bueno, puede ser similar o puede asemejarse a lo que os encontréis el día 23 de mayo. Ya os digo, esto está pensado para aquel que vaya a ir al examen de Administrativo General del Estado y que considere que necesita un empujoncito más, un poco más de práctica, ese sprint final, eso que le podemos dar y dotar. ¿Vale? Y junto a mí, que la dejo que se presente a ella y que va a impartir este curso en compañía y en consonancia conmigo, está mi compañera Alba, que es administrativa del Estado y que está muy cerca y muy apegada a este examen al que vosotros vais a enfrentar. Que yo al final no me he enfrentado a este examen, me he enfrentado al de gestor, que bueno, tiene algunas similitudes en cuanto a temario, pero no se parecen nada en cuanto a la estructura, sobre todo del supuesto práctico. Así que, Alba, preséntate ahora y bueno, también pues cuéntanos un poco lo que crees que podemos aportarles a los alumnos en esta preparación. Buenas, chicos, pues como ha dicho Diego, yo en la última convocatoria aprobé las del Cuerpo General de Administrativos del Estado y actualmente estoy ya ejerciendo, estoy muy contenta, la verdad, se vive muy bien, ya lo vais a ver vosotros de aquí a muy poquito. Y nada, yo creo, para empezar, yo considero que aprobé gracias al último mes. La gente siempre suele decir el último mes es muy poquito tiempo, no da para nada. Yo considero de verdad que aprobé gracias al último mes. El último mes
le metí muchísima caña a contratos del sector público, que lo llevaba muy, muy cojito. Y yo creo que el último mes, si os ponéis de verdad, si os ponéis en serio, si le metéis caña a los supuestos prácticos, que para mí, y bueno, creo que para vosotros también es la parte más importante, podéis conseguirlo de sobra. La idea es ir subiendo el nivel. Al final, muchas veces nos encontramos supuestos prácticos tan facilitos que nos despistamos, decimos esto es muy fácil y al final fallamos lo más fácil. Entonces, la idea es ir subiendo el nivel, aportándoos recursos que consideremos que os pueden ayudar. Si consideráis que queréis pues algún recurso relativo a gestión financiera porque si os hace más bola, pues nosotros le metemos más caña a gestión financiera. Os hacemos una guía de documentos contables, de las modificaciones presupuestarias, lo que necesitéis. Resolveremos vuestras dudas. Al final, nosotros estamos aquí para ayudar. Hacemos esto porque consideramos que si al final nosotros lo conseguimos, podemos ayudar a la gente un poquito a que también lo consiga y que sea fácil, que el camino no sea una tortura, que al final estamos acostumbrados a escuchar que opositar es una tortura y, hombre, opositar es complicado y es un viaje para la salud mental, pero creo que se pueden facilitar muchísimo las cosas y pues esperemos que eso sea lo que hagamos estos meses. Bueno, estos meses no, este mes. Bien, bueno, pues esto es un poco lo fundamental que queríamos transmitiros en este inicio. Todas las sesiones se quedan grabadas, por supuesto. Todas las sesiones se pueden volver a ver. Aquí no, yo, que bueno, soy un poco el que toma las decisiones en lo que se da y no se da, pero nunca me ha gustado esto de no, tienes para verlo hasta el martes y si no lo ves el martes se borra. No, los contenidos están siempre a la disposición. Podréis verlo hasta el último día antes del examen, todos los repasos que queréis. Hemos preparado varias cositas que hoy iremos viendo, varios esquemas. Todos esos esquemas quedarán subidos a aula virtual y serán recursos para que vosotros utilicéis. Entonces, bueno, simplemente el objetivo es ir dándoos todo lo que podamos en este mes y sumaros todo lo que podamos de cara a que seáis lo más competitivos posible en el examen de AGE. ¿Vale? Luego, al final de la sesión, os explicaremos cómo inscribiros al curso para los que queráis hacerlo y también al final de la sesión os mandaremos un email con algunos de los contenidos que hemos visto en la sesión de hoy, con el vídeo grabado completo y con el enlace para el que quiera hacer la inscripción pueda realizarlo y pueda ya empezar a trabajar en el supuesto de la semana que viene y en el simulacro. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a empezar con la corrección del ejercicio, que lo tengamos. Mucha gente, que de los que estáis conectados, veo que sois alumnos míos de Seguridad Social. Bien, voy a hacer, nada, un brevísimo inciso para matizar qué sentido tiene esto para alguien que vaya a Seguridad Social. Sinceramente, gente que vaya expresamente a Seguridad Social y que no esté preparando el examen de AGE y que solamente pretenda ir al examen de AGE para hacer una prueba de examen un día y para ver qué tal le van las preguntas de Constitución de 39-15 y de Trevet, pues sinceramente no tiene mucho sentido el curso. ¿Vale? El curso es para aquel que haya preparado simultáneamente una y otra, o que el año pasado se presentase a AGE y este se haya presentado a Seguridad Social y lleve los contenidos de AGE con alguna opción. Pero todo aquel que vaya a ir el día 23 de mayo solamente a probar, yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a probar y que os situéis en un día de examen, pero no os recomiendo el curso porque no tiene sentido que perdáis tiempo aquí. Realmente, ¿vale? En vuestro curso de Seguridad Social ya tenéis infinidad de preguntas tipo test de 39-15, de Trevet, de régimen jurídico del sector público, de toda la parte de AGE que entra en Seguridad Social. Entonces, no tiene sentido que estéis descartando aquí, ¿vale? Ese es un poco el matiz. El que haya preparado las dos o vaya con alguna opción, aunque sea mínima, ahí sí que puede tener sentido hacer este push final en Administración General del Estado, ¿vale? ¿Es viable preparar ambas convocatorias? Bueno, yo aprobé a la vez las dos, pero que sea viable o no, pues se puede hacer, pero yo no lo recomiendo. ¿Vale? Yo no lo recomiendo. Bien, vamos a empezar con el supuesto práctico. A mí me gusta mucho pintar. Lo que vamos a hacer, Alba y yo, va a ser ir alternándonos algunas de las preguntas, ¿vale? Otra cosa que vamos a tener este año, que otros años no teníamos, es que dentro de la sección de preguntas tenemos a un compañero para ir captando todas vuestras preguntas y, si puede, ir respondiéndolas directamente sobre la marcha. De forma que no tenga yo que hacerlo a viva voz y simplemente, si es algo simple y sencillo, que podéis tener una respuesta inmediata por el chat. No obstante, si alguna no la puede responder, lo que hará es recogerla para luego pasárnoslas nosotros y que lo podamos responder. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un nuevo servicio que vamos a incorporar de cara a esta convocatoria. Bien, venga, vamos a empezar.
Me plantea el ejercicio el caso de Marina García Iglesias, que es una funcionaria del Cuerpo General de Administrativos del Estado, subgrupo C1, y que ocupa un puesto de trabajo en la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con nivel complemento de destino 17. Bueno, es una administrativa del Estado, nivel C1, grupo C1 con un nivel 17, algo normal, ¿bien? Me dice que recientemente ha cumplido 4 años de servicios efectivos y que se plantea en este momento solicitar una excedencia voluntaria por interés particular. Bueno, en el momento en el que me hable de las excedencias, yo ya tengo que empezar a plantearme que quizás sería una buena idea ir al artículo 81 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, del TREBEP, donde vienen recogidas los distintos tipos de excedencias que se pueden solicitar. En este caso va a ser una excedencia voluntaria por interés particular, que creo sinceramente que es la más sencilla de todas. Quizás también es la que se dé con más habitualidad o la que sea más común. Por ejemplo, bueno, pues en los preparadores de oposiciones es bastante común que en el momento en el que tienen un volumen muy grande de alumnos se planteen la opción de dejar su plaza en excedencia. Bueno, pues vamos a ver ahora qué requisitos tienen que cumplir para lo mismo. Me dice que en la unidad en la que trabaja Marina García Iglesias están tramitando un contrato de suministro de material informático por 45.000 euros, un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para organizar conjuntamente un programa de digitalización y la concesión de una subvención nominativa para la asociación Haciendo Ciencia con financiación a cargo de presupuestos generales del Estado. Simplemente con estos 2 pequeños párrafos yo puedo empezar a resolver las primeras cuestiones. Y yo voy a resolver la primera de ellas, que como bien os decía, me habla de la excedencia. Me dice, doña Marina ha cumplido 4 años de servicios efectivos, según el Real Decreto Legislativo 5/2015. Me está hablando del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Puede solicitar la excedencia voluntaria por interés particular como tenía pensado? Bien. Bueno, aquí me puedo ir al artículo 89.2 del TREBEP y directamente este artículo 89.2 me va a decir que el periodo mínimo de servicios efectivos en cualquier administración pública para solicitar la excedencia voluntaria por interés particular y no por ninguna otra causa tiene que ser de un mínimo de 5 años. Por lo tanto, en este tipo de excedencia no se la va a poder conceder, ¿vale? Bueno, solicitarla podría, pero no se le va a conceder porque no ha cumplido los 5 años de servicios efectivos en cualquier administración pública. Bien, esto lo tenemos regulado en el artículo 89 del TREBEP, como hemos dicho, pero si alguien quiere profundizar un poquito más, tenemos otros 2 artículos que nos hablan al respecto. Bien, estos 2 artículos son 2 leyes que también son interesantes en todo el bloque de recursos humanos. Es el artículo 29.3 de la ley 30/1984, la ley de la reforma de la función pública, que sigue en vigor, porque el texto refundido en todo lo que no vaya en contra de leyes antiguas no las ha derogado, por lo tanto, también sigue en vigor, y también el artículo 16 del Real Decreto 365/1995. Este Real Decreto, el 365/1995, es el que regula las situaciones administrativas y al final una excedencia voluntaria no deja de ser una situación administrativa. Para este tema de las excedencias, por si acaso tenemos algo un poco más complejo, hemos preparado este cuadro que os vamos a enviar al finalizar. ¿Vale? En este cuadro vienen los 5 tipos de excedencia distintos que aparecen regulados en ese artículo 89 del TREBEP. Aquí hemos trabajado la excedencia voluntaria por interés particular, que son 5 años de servicios efectivos previos. ¿Cuánto puede durar? El TREBEP no lo determina, pero estos 2 artículos que yo os acabo de mencionar, de la Ley de Reforma de la Función Pública y del Real Decreto de Situaciones Administrativas, sí que me lo dicen. Me dice que va a tener que ser un mínimo de 2 años, es decir, yo no puedo pedir una excedencia por menos de 2 años, y un máximo que va a ser equivalente al número de años de servicios prestados que lleve. Es decir, si yo accedo con el mínimo, que son 5 años de servicios prestados, mi excedencia podrá durar un máximo de 5 años. Si llevo 8 años de servicios prestados, podré tener una excedencia como máximo de 8 años. Funciona un poco en un formato espejo. El máximo, que marca el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, son 15 años. ¿Vale? Y sobre todo, lo más importante es que ni reserva puesto, ni hay retribuciones, ni computa efectos de trienios carrera,
ni hay derechos de la seguridad social como cotización efectiva, ¿vale? Luego, en el resto de excedencias que tenemos marcadas, tenemos la excedencia voluntaria por agrupación familiar. En este caso no hay ningún requisito previo en cuanto a tiempo de prestación de servicios, pero lógicamente tiene que haber una reagrupación familiar. Es decir, tiene que haber un cónyuge que sea funcionario o personal laboral fijo en alguna otra administración pública. Si se da esta contingencia, yo puedo acceder a la excedencia por reagrupación familiar sin haber prestado servicios previos, ningún límite, ¿vale? Mientras subsista la causa, exactamente igual con el máximo de 15 años, no hay reserva de puesto, ni retribuciones, ni cómputo, ni seguridad social. Bien. Si estamos en cuidado de familiares, tenemos aquí hasta menor hasta 3 años, es decir, los primeros 3 años de vida de un menor, o también cuidado de familiares hasta segundo grado. En estos casos, tengo el máximo de 3 años de duración de la excedencia, los 2 primeros me reservan puesto y si yo excedo más de esos 2 años durante el tercero, lo que me garantizan es misma localidad e igual retribución. No tengo retribuciones, pero sí que me computa a efectos de trienio, carrera profesional y sí que cotizo a efectos de seguridad social. Y las dos últimas, que son muy parecidas, violencia de género o violencia terrorista. Estas son las menos comunes, no hay ningún requisito de tiempo, pero lógicamente aquí hay que ser víctima de violencia de género sexual, aquí hay que ser víctima del terrorismo, el tiempo necesario para asegurar la protección y esta excedencia va a tener reserva de puesto, va a durar un inicio de 6 meses y luego prórrogas de 3 meses siempre y cuando subsista la necesidad de protección, hasta un máximo de los 18. Los 2 primeros meses se cobra, a partir del tercero ya no se cobra, sí que computa, por supuesto, a efectos de trienio o carrera y sí que hay también derecho a seguridad social. Esto sería un resumen perfecto de lo que me pueden preguntar con respecto a excedencias en el examen, tanto en tipo test como en supuesto práctico. En lo que teníamos que resolver hoy era muy sencillo. Luego, más adelante, tenemos otra pregunta de excedencia. Con lo que hemos visto aquí, lo vamos a resolver perfectamente. Dejo a mi compañera Alba, que vamos a dar paso a la segunda parte, a ese contrato de suministro de material informático. Voy a ver si me deja compartir la pantalla. A ver, veamos. Aquí estamos. Vale, pues vamos con contratos del sector público, que yo creo que es casi que lo más odiado, no digamos odiado, pero bueno, una de las cosillas más complejas de este examen. Ya os digo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para facilitároslo, pero bueno, no lo cojáis con miedo porque como he dicho al inicio de la clase, yo de verdad, y no miento, me lo preparé un mes antes del examen porque a mí era algo que no me llamaba la atención, al igual que gestión financiera. No me apasionaba, pero me gustaba un poquito más. Contratos del sector público para mí era una cosa muy complicada, no me llamaba la atención, me pasaba lo mismo con protección de datos, que casi la lío por protección de datos, ya os contaré, pero no os asustéis, en un mes con lo básico al final lo más importante es entender que es imposible saberse de principio a fin una ley como contratos del sector público y no es necesario comprenderla al dedillo ni meterse en absolutamente todo para aprobar este examen. Con lo básico se puede tirar, con una guía sencilla se puede tirar. Entonces, lo más importante es que no os agobiéis por todo el contenido que vayamos a poder dar de hoy en adelante, porque posiblemente sea mucho. El nivel va a subir, este supuesto práctico es sencillito, como hemos dicho, vamos a ir de menos a más, pero no os agobiéis porque al final lo más importante es saberse lo básico. Entonces, vamos a ello. En este supuesto práctico en concreto vamos a hablar del procedimiento abierto, sobre todo del simplificado y del súper simplificado que se llama. Alba, Entonces, porfa, perdona, amplía un poco la pantalla para que lo puedan ver mejor los... quita de abajo Ah, perdón. Eso ¿Aquí? es, y hazlo un poco más grande para que se vea. Ahí yo creo que va perfecto. ¿Ahí? Muchas gracias. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, pues nada, lo dicho, vamos a centrarnos en el procedimiento abierto. De esto esta semana posiblemente no está preparado todavía, pero esta semana vamos a hacer una guía explicativa, una guía resumen del procedimiento abierto. Al final es el procedimiento habitual y el procedimiento que tenemos que controlar de cara al examen. Hay otros procedimientos, también podemos hacer un esquema resumen, lo vamos a hacer, pero no nos tenemos que centrar tanto en esto, nos tenemos que centrar sobre todo en el procedimiento abierto, hay muchos plazos, es muy confuso, entonces lo dicho, no nos agobiamos, vamos poquito a poco,
Hoy vamos a ver el procedimiento abierto, las dos preguntas que hay del procedimiento abierto, y esta semana os daremos una guía en cuanto esté disponible, os la subiremos al aula virtual y ya veréis que una vez que nos ponemos con ejemplos, que a nosotros nos gusta mucho poner ejemplos, ya lo vais a ver hoy en clase, es todo muchísimo más sencillo. Entonces, vamos con la segunda. En relación con el contrato de suministro de material informático cuyo valor estimado asciende a 45.000 euros, puede tramitarse mediante el procedimiento abierto simplificado abreviado conforme al artículo 159.6. A, sí, porque no supera los 60.000 euros. B, no, porque supera los 30.000 euros. C, no, porque supera los 40.000 euros. D, no, porque el procedimiento abreviado solo puede usarse en contrato de obras. Para eso os hemos preparado un recurso con los principales umbrales de la Ley de Contratos del Sector Público. Como sabéis, se están cambiando constantemente. Si no me equivoco, es cada 2 años. De hecho, en mi examen yo me estudié unos umbrales completamente distintos. Entonces, nada, os hemos preparado un recurso que lo vamos a enviar por correo, lo vamos a subir también al aula virtual, de los distintos umbrales que nos pueden interesar. Por supuesto, los umbrales de los contratos SARA, de los contratos sujetos a regulación armonizada, los contratos menores que suelen generar bastante confusión porque los umbrales, al ser bajitos, nos generan confusión con los umbrales que necesitamos para tramitar un contrato por el procedimiento abreviado. Entonces, cuidado con eso. Luego también los umbrales para el recurso especial en materia de contratación y los, como hemos visto, los del procedimiento abierto simplificado y el supersimplificado. Entonces, en este caso, como podemos ver en el cuadro, la respuesta correcta sería la A, porque efectivamente se puede tramitar mediante un procedimiento abierto simplificado abreviado. Ya digo, yo lo que haría sería estudiarme esto de pe a pa, hacerme un esquema. A mí esto me parece que ya está bastante chulo, me parece que puede ayudaros muchísimo a estudiar, pero bueno, al final, lo dicho, se puede tramitar porque efectivamente no supera los 60.000 euros y la D es incorrecta porque se puede usar tanto para contrato de obras como para contrato de suministros y contratos de servicios. Entonces, nada, más claro que esto no hay nada. Como hemos dicho, al final esto es literalidad de la ley, hay poquito que interpretar. Entonces, nada, la correcta sería la A. Y ahora pasamos a la pregunta 3, que también es de contratos, nos gusta un poquito contratos hoy. En el contrato mencionado, ¿qué plazo mínimo de presentación de proposiciones corresponde en el procedimiento abierto simplificado abreviado? Literalidad de la ley. En este caso es que el plazo no puede ser inferior a 10 días hábiles. Hay una pequeña excepción y es que cuando se trata de compras de bienes corrientes disponibles en el mercado, el plazo será de 5 días hábiles. Al final tenemos que tener en cuenta que pues, son bienes que están disponibles, es algo muy sencillo, entonces ese plazo se puede reducir. Ya digo, también en la guía resumen que os estamos preparando vamos a hacer una recopilación de todos los plazos porque es cierto que si los plazos del método abreviado, que si los plazos del método abreviado simplificado, que si los plazos de adjudicación, los plazos para interponer el recurso. Entonces, todo eso va a venir bien explicadito en la guía, pero al final estas son preguntas muy sencillitas porque son preguntas que realmente son seguir la literalidad de la ley. Entonces, nada, os pasaremos todo el contenido que os estamos dando hoy, por supuesto, el PDF con los umbrales y, bueno, tener en cuenta y destacar que no hemos destacado, por supuesto, los umbrales tienen en cuenta el valor estimado. Es cierto que Diego no lo ha subrayado justo en la presentación, pero es importante porque en los exámenes os pueden hablar de valor estimado, de precio base de licitación, de importe total. Entonces, tener en cuenta que en este caso es el valor estimado, ¿vale? Es muy importante porque, lo dicho, justo en nuestro ejemplo, en esta pregunta, no hemos hecho la trampita, pero se puede hacer la trampa pues haciendo alusiones o al precio base de licitación, al precio a secas, al importe total, es el valor estimado. Es muy importante tener esto en cuenta. Y te doy Proyecta, Alba, porfa, el supuesto y responde marca las correctas en el supuesto para que todo el mundo la tenga. Cierto. Vale. Esa es. Correcto. ¿Vale? En la 2 la correcta es la A, porque como habéis visto no supera los 60.000 euros, que sería posible para utilizar ese procedimiento abierto o simplificado abreviado. ¿Vale? Y en la 3 también es la A por el plazo que hemos comentado. ¿Vale? Y te doy paso a ti.
Muy bien. Voy a proyectar yo, ¿vale? Y bueno, esto lo puedo hacer casi hasta sin proyectar si tú me marcas. Hazlo más grande, por Sí. favor, Alba. ¿Vale? Bueno, aquí la pregunta 4 nos consulta con respecto al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid. ¿Qué naturaleza tienen los convenios entre administraciones públicas según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público? Esta Ley 40/2015, que es tan relevante, sobre todo para comprobar cómo funcionan las distintas administraciones públicas, cómo se organizan internamente, y en este caso lo que me plantean es por el convenio de colaboración que han firmado la Comunidad de Madrid y creo que era el ministerio en el que trabajaba esta chica. Bueno, yo rápidamente, en el momento en el que vea convenios, tengo que entender que la opción A y la opción D, que me hablan de contratos, son trampa. No, un convenio no es un contrato, ¿vale? El artículo 49 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público expresamente me lo dice, ¿vale? Me marca concretamente que los convenios no podrán tener el objeto de prestaciones propias de los contratos, ¿vale? En tal caso, si eso fuese un contrato, si tuviese las características de un contrato, no sería un convenio, sería un contrato y no podríamos estar a lo dispuesto en este artículo 47, 48, 49 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sino que tendríamos que estar en la Ley de Contratos del Sector Público, como por ejemplo en el caso que hemos visto en la pregunta número 3, ¿vale? Por lo tanto, las dos opciones de contrato la descarto. Y la opción de reglamento administrativo de carácter bilateral, pues también tampoco tiene encaje en esta ley de régimen jurídico del sector público, ¿vale? La clave es acuerdo interadministrativo con efectos jurídicos distintos de los contratos. Ese es el matiz fundamental. Un convenio es algo distinto a un contrato, ¿vale? Un convenio, al final, es cualquier tipo de acuerdo, me lo dice explícitamente el artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, un acuerdo que tiene efectos jurídicos y que adopta las administraciones públicas, organismos públicos o entidades de derecho, o también las universidades públicas, que siempre están dentro de este concepto de administraciones públicas. Ojo, pueden ser entre ellas o también con un sujeto de derecho privado, ¿vale? Siempre es importante que ni es un contrato, pero ojo, tampoco es un protocolo o una declaración general. Esto tampoco tendría la característica de convenio, porque para que sea un convenio es necesario que existan una serie de obligaciones jurídicas, ¿vale? Si no hay obligaciones jurídicas, no hay un compromiso exigible y concreto, no podemos estar ante un convenio. Al final, declaración del Ayuntamiento de Móstoles y el Ayuntamiento de Alcalá para, yo qué sé, condenar a los grafitis, condenar los grafitis en la ciudad. ¿Esta declaración es un convenio? No, porque es simplemente una declaración de voluntad, un acuerdo entre administraciones, un protocolo, pero si no hay una serie de compromisos jurídicos concretos y exigibles, no podríamos estar para considerarlo un convenio, ¿vale? Entonces, importante, cuando hablamos de convenios, ni son contratos, ni son protocolos o declaraciones, ¿vale? Acuerdo con efectos jurídicos, esa es la clave. Y en la pregunta 5, que va súper relacionada, me dice, según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, ¿cuál será la duración máxima de este convenio de colaboración? Y bueno, aquí si el artículo 47 me explicaba qué era un convenio y qué no era un convenio y me decía los tipos de convenios que tenemos, pues el artículo 49 de esta misma ley me dice lo que puede durar. En el artículo 49, si os fijáis, no es un artículo que se llame duración del convenio, no, es un artículo que me dice qué tiene que contener el convenio y empieza una serie de enumeración de cosas que tiene que contener el convenio. Bien, en la letra H aparece plazo de vigencia del convenio determinado conforme a las siguientes reglas. Estas reglas es que en ningún caso puede tener una duración superior a los 4 años. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la C. El plazo máximo son 4 años. Normativamente se podría prever un plazo superior, pero actualmente no hay un desarrollo reglamentario de eso. Por lo tanto, aquí la correcta es la opción C. Matizar que también dentro de ese mismo artículo 49 se me dice que en cualquier momento antes de que se extinga, de que finalice este plazo, ambos firmantes del convenio podrán decidir prorrogarlo por otro periodo de 4 años, ¿vale? Siempre que haya unanimidad entre los firmantes, tienen esa opción y esa posibilidad. Fíjate, había por aquí alguna pregunta, ya que eso las comentamos. Alguien preguntaba antes si la excedencia voluntaria por agrupación familiar podía ser si mi marido estaba jubilado. No, tenía que ser funcionario que esté ejerciendo
funcionario o personal laboral fijo que esté ejerciendo o prestando servicios en una localidad distinta. Ahí es cuando cabe la excedencia voluntaria por agrupación familiar. No cabe, lógicamente, si es funcionario, porque en el momento que es funcionario, perdón, si es jubilado, ya no nos sirve, ya no se cumple el requisito, ¿vale? Ya no está prestando servicios como personal funcionario o personal laboral fijo. Entonces, ahí no habría posibilidad, ¿vale? Y luego hay otra pregunta que se plantea a través del chat, si puede haber un convenio entre administración pública y empresa privada. Perfectamente. Es uno de los supuestos que aparece en el artículo 47. No habría ningún problema, ¿vale? Pues pasamos a las 6 entonces, si ya has acabado. Adelante. Nos metemos en subvenciones. Subvenciones es una ley también bastante importante y que suelen preguntar. Hemos metido poquito. De nuevo, como os digo, iremos metiendo más, iremos subiendo el nivel, pero bueno, vamos con ello. Las subvenciones, la subvención nominativa a la asociación Haciendo Ciencia debe tramitarse conforme a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Para empezar, debemos tener en cuenta que lo más importante es saber diferenciar entre las subvenciones nominativas y las subvenciones ordinarias. Al final, una subvención ordinaria es la que podemos solicitar. Nosotros nos presentamos pues, a cualquier procedimiento, por ejemplo, de una subvención para la innovación en las pequeñas y medianas empresas y nos presentamos en un procedimiento, cumplimos unos requisitos y pueden darnos esa subvención o no. Las subvenciones nominativas, como vamos a ver ahora, son directas. Entonces, hay que hacer bien esa distinción porque suelen preguntar bastante, por eso es lo más básico de todo, es lo más básico, pero al final a veces caemos de verdad en lo más básico. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las subvenciones nominativas deben tramitarse siempre en régimen de concurrencia competitiva. No, esta por supuesto no puede ser porque es lo contrario a su naturaleza. La concesión de una subvención nominativa no requiere de crédito presupuestario. Por supuesto, esta no es, sí requiere de crédito presupuestario. Al final la administración no puede dar dinero a, por ejemplo, Cáritas o a Cruz Roja si no existe crédito presupuestario reservado para ello. Como hemos visto, tiene que estar recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en nuestro caso. Las subvenciones nominativas se conceden directamente sin necesidad de convocatoria pública. Pues como podemos ver aquí, efectivamente, esta es la correcta. Las subvenciones nominativas se conceden directamente, es su naturaleza. Y por último, las subvenciones nominativas se conceden mediante contrato de gestión de servicios públicos. Esta no tiene ningún tipo de sentido, como hemos visto, son las subvenciones nominativas, son las que se conceden directamente. Entonces, la única posibilidad, la única correcta, como hemos visto, es la C. Me gustaría también hacer una pequeña, no una guía, porque me parece que no da tanto para guía, pero sí igual un esquema con las características de ambos tipos de subvenciones. Y bueno, evidentemente he visto antes en las preguntas que estabais pidiendo ya algunos esquemas sobre contratos del sector público. Por supuesto, vamos a tener más en cuenta lo que vosotros nos pidáis, lo que vosotros prioricéis, pero bueno, en la medida de lo posible también iremos sumando nosotros cosas que consideremos que os pueden aportar al estudio, y creo que hay cosas muy sencillitas en las que solemos fallar bastante porque pues damos por hecho que son muy sencillas y luego llegamos al examen y pues tenemos ese pequeño despiste. Voy a señalar la correcta, por cierto, que no la he señalado. Y le dejo paso a Diego, que además para esta pregunta en concreto tenemos un truquito bastante interesante. De hecho, si quieres te lo proyecto yo. No, lo tengo ya aquí, no te preocupes. Vale. Voy ahora mismo con ello. Vale, vamos con la pregunta número 7, que me marca el crédito presupuestario. Un segundo que llego aquí al GoodNotes para poder tenerlo. Ahí estamos. Bien, la pregunta número 7, el crédito presupuestario para financiar esta subvención se encuentra en el capítulo 4 del presupuesto de gasto. ¿Qué naturaleza tiene este capítulo? Bueno, ¿cómo se clasifican económicamente los presupuestos de gastos? Esto viene regulado en el anexo 2 de la resolución del 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos. Y va por capítulos. Tenemos un total de 9 capítulos que hay que saber de memoria porque puede ser una pregunta
muy teórica, pero en la cual yo tengo que memorizarlo, ¿vale? Aquí me dice que puede ser transferencias de capital, inversiones reales, gastos de personal o transferencias corrientes. ¿Cómo memorizo yo a qué capítulo corresponde cada cosa? Bueno, pues puedo tirar de codos y aprendérmelo de memoria, que bueno, pues es un poco hacerlo a la vieja usanza, o puedo intentar utilizar algún tipo de truco de regla mnemotécnica o de regla de historia. En este caso, nosotros, como es algo tan largo y donde hay tantos detalles, consideramos que lo mejor que podemos hacer es hacer una especie de historia. Nosotros hemos hecho la historia que se llama El viaje de Don Gaspar. No tiene por qué ser esta. Es decir, vosotros podéis intentar adaptar esta historia y siempre lo que tienen que ir pasando son los distintos capítulos en orden. Fijaros que aquí os hemos marcado en distintos colores los 9 capítulos que tenemos. Gastos de personal, gastos corrientes de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, fondo de contingencia e imprevistos, inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y pasivos financieros. ¿Cómo hacemos esta clasificación? Bueno, pues tenemos que intentar ir haciendo una historia en la que un concepto se nos vincule rápidamente con cada uno de estos capítulos, de forma que los conceptos nos vayan saliendo en orden y yo el día del examen pueda ordenarlos perfectamente. Esto quizás es algo que según yo lo vaya haciendo más veces y me vayan saliendo test y vaya practicando, no me va a ser tan necesario, pero por si acaso siempre es como una forma de saber que yo tengo un salvavidas. Si el día del examen me quedo en blanco, yo siempre tengo mi historieta o mi cómic o mi cuento o como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, en este caso empezamos por Don Gaspar, que es una persona, un gasto de personal y que trabaja en una oficina. Un día decide comprar papel, bolígrafos y café. ¿Qué es papel, bolígrafos y café? Pues gastos corrientes de bienes y servicios. Para pagarlo, pide un préstamo al banco y paga unos intereses. Un gasto financiero. Como es generoso, transfiere dinero a su hijo todos los meses. Fijaos que es todos los meses. Por lo tanto, transferencias corrientes. Yo ya he podido responder a la pregunta que tenía hoy. Me estaban preguntando a qué se correspondía este gasto que estaba calificado en el capítulo 4. Pues la respuesta correcta va a ser transferencias corrientes. Ahora llegaremos a ello. Bien. Un mes surge un imprevisto. El coche se avería. Contingencia e imprevistos. Bueno, estaba marcando, perdonadme, mejor dicho, esto de aquí. El coche se avería. Para ir al trabajo, como se le ha averiado el coche, invierte en una bicicleta nueva. Inversión real. Su hermano del pueblo también necesita ayuda, así que le transfiere dinero para construir una casa. Y esto no es un dinero que le transfiere todos los meses, que eran las transferencias corrientes. Esto es un dinero para una casa. Transferencia de capital. Yo, de esta manera, me puedo hacer que primero lo que sucede es que tiene que ir haciéndoselo al hijo todos los meses y que luego se lo hace al hermano una vez puntual para una casa. Bien, cada uno su historia, ¿vale? Con los ahorros que le quedan, compra acciones en bolsa, activos financieros. Y a final de año, don Gaspar paga la última cuota del préstamo, pasivos financieros, ¿vale? Entonces, al final, nosotros hemos intentado vincular cada concepto con un capítulo, de forma que si yo me sé la historia en orden, voy a poder ir detectando, hijo, si el día del examen yo no me acuerdo de qué iba primero, si el gasto financiero o los bienes y servicios, pues puedo intentar acordarme qué hacía Gaspar en mi historia primero. ¿Compraba papel, café y boli o pagaba los intereses? ¿Vale? Esta es un poco pues la idea o la gracia de este juego. Habrá gente que diga, Diego, esto me parece una tontería, yo me lo estudio de memoria y punto. Oye, cada cual a su ritmo y a su nivel. A mí me parece que es una forma muy útil para asegurarme de que tengo una barra de emergencia, un salvavidas al que agarrarme. En este caso, claramente, transferencias corrientes. ¿Vale? Bueno, vamos a volver un poco a la lectura porque se me plantea una nueva circunstancia y es este último párrafo de aquí. Por último, Juan Antonio Ramos ha interpuesto un recurso potestativo de reposición contra una resolución desestimatoria de una solicitud de licencia para la apertura de un negocio. Claro, se ha presentado un recurso potestativo de reposición. Recordad que tenemos 3 tipos de recursos: el recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso extraordinario de revisión. ¿Cuándo vamos a presentar un recurso potestativo de reposición? Pues tiene que ser sí o sí contra actos que pongan fin a la vía administrativa. ¿Vale? Entonces, en este caso sería la posibilidad de presentar un recurso potestativo de reposición. ¿Y qué plazo disponemos con carácter general para presentar un recurso potestativo de reposición? Bueno, fijaos en la pregunta 8. En relación con el recurso potestativo de reposición que interpone don Juan Antonio Ramos contra la resolución denegatoria de acceso a la información, ¿de qué plazo dispone para su interposición? Me están preguntando plazo para la interposición. Y yo aquí tengo un esquema
que considero que es muy bueno, en el que me van diferenciando recurso de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Ya os he mencionado que el potestativo de reposición es contra un acto que pone fin a la vía administrativa. Bien, lo presento ante el mismo órgano que dictó el acto y es ese mismo órgano, porque no hay un superior jerárquico, el que va a decidir el recurso repostativo, el recurso potestativo de reposición, perdón. ¿Qué plazo tengo para interponerlo? Pues aquí lo tenéis, un mes. Yo siempre uso un truco para aprenderme este plazo de interposición, plazo de resolución, ¿no? En el caso del recurso de alzada, estamos hablando de un mes para presentarlo, 3 para la resolución. Si os fijáis, aquí tenemos un mes, 3 meses. Pues yo ahora para reposición me quedo con el 1. 1 para presentar, 1 para resolver. Y en cambio, para el extraordinario de revisión, me quedo con el 3. 3 para presentar, 3 para resolver. Aquí es cierto que en el 3 hay que poner un asterisco, ¿vale? No funciona siempre. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, son 3 años en todos los casos, excepto si es un error de hecho, que son 4 años. Pero a mí esto me funciona muy bien. Yo me aprendo alzada 1-3 y luego para reposición es 1-1, para revisión 3-3. Lo que me sirve en el primero de alzada me sirve para toda la reposición. Lo que me sirve en el segundo de alzada me sirve para todo el extraordinario de revisión. Bueno, en este caso, la respuesta correcta es claramente, en este caso de la pregunta 8, que disponemos de un mes para presentarlo. Por eso, aquí la correcta, voy a marcarlo en rojo como antes, un mes si el acto fuese expreso. Y un mes no es lo mismo que 30 días hábiles, ¿vale? No tiene nada que ver también en cómputo de plazos. Y la pregunta 9 va un poco también por el mismo camino. Me plantea, ¿qué sucede si no se resuelve expresamente el recurso potestativo de reposición en plazo? Bueno, pues aquí yo me puedo ir a la literalidad de la ley y el artículo 24.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la obligación de resolver que tienen las administraciones públicas y los efectos del silencio administrativo. Recordar, el silencio administrativo vence el plazo que tenía la administración para resolver y a pesar de que tiene la obligación de resolver, no ha resuelto. Pues yo tengo algo para protegerme y es el silencio administrativo. El silencio administrativo, aunque en la mayoría de las veces sea desestimatorio, aunque la ley me dice el silencio será estimatorio salvo que la ley diga lo contrario. ¿Qué sucede? Que la ley dice lo contrario casi todas las veces. Entonces, aunque vosotros penséis que me están quitando derechos, me están desestimando automáticamente sin entrar, realmente es una salvaguarda de mis intereses. ¿Por qué? Porque me abre la posibilidad de acudir a la vía contenciosa administrativa, de defender lo que yo estoy defendiendo jurisdiccionalmente. Si no existiese el silencio administrativo, yo me quedaría en un limbo y no podría ir ante nadie. Entonces, la administración tiene la obligación de resolver, pero en caso de que no resuelva, la única protección que yo tengo es el silencio, ¿vale? Entonces, el silencio, con carácter general, estima, salvo que la ley diga lo contrario. ¿Qué sucede? Que este artículo 24.1, en su tercer párrafo, me dice que el silencio del sentido será desestimatorio cuando sea un procedimiento de impugnación de actos y disposiciones. En este caso, el recurso potestativo de reposición es un acto o un procedimiento de impugnación y, por lo tanto, se entiende desestimado por silencio administrativo. ¿Qué opción existe de que un acto que sea impugnatorio, una impugnación, pueda ser estimado? Pues hay una excepción, y es en el caso del recurso de alzada. Pero, ojo, cuidado, un recurso de alzada presentado en un procedimiento que fue desestimado por silencio administrativo. Es lo que se llama el doble silencio. Aquí lo tenéis en este ejemplo de aquí abajo. Bien, fijaros, generalmente el silencio es desestimatorio, en este caso, en el que me preguntan aquí, es clarísimamente desestimatorio y no hay duda, pero en el caso del recurso de alzada podríamos estar ante esta situación de doble silencio. Y es que si yo inicio un procedimiento, este procedimiento me lo desestiman por silencio administrativo, presento un recurso de alzada contra ese silencio administrativo, bueno, contra la desestimación realmente, y vuelve a haber otro silencio, pues aquí con carácter general se entiende estimado por silencio administrativo. Esto es lo que llamaríamos el doble silencio, que solamente aplica en el caso del recurso de alzada y que no va a aplicar en el potestativo de reposición ni en el extraordinario de revisión. ¿Vale? Bien, bueno, dejo a Alba con el siguiente, esta ya lo hemos resuelto, desestimado por silencio administrativo.
Antes de seguir y de compartir pantalla, a mí me gustaría compartir un truco que en las clases de seguridad social ya lo he compartido, pero y vuelvo, muchas veces en estos exámenes opera la lógica y al final cuando nosotros estamos interponiendo un recurso de alzada, lo estamos interponiendo para que lo resuelva un superior, ¿no? Entonces ese superior no tiene conocimiento del expediente, es alguien que no tiene ni idea del expediente. Entonces, como tú no tienes ni idea del expediente, necesitas 3 meses para resolver. Sin embargo, cuando tú estás interponiendo un recurso potestativo de reposición, se lo estás poniendo al mismo órgano que dictó. Es decir, es un órgano que ya conoce el expediente. Le estás diciendo, por favor, revísalo, pero él ya lo conoce. Entonces, solo requiere de un mes. Con esa pequeña diferencia parece una tontería, pero es cierto que al final es lo sencillo. Tú estás en el examen y piensas, es verdad, el recurso potestativo era ante el mismo órgano. Si es el mismo órgano, no necesita mucho para pensar en ello, ¿no? Entonces es un mes. Si es el inmediatamente superior, necesita un poquito más de tiempo. Entonces son 3 meses. A mí me resulta, es una tontería, porque es una tontería, pero simplemente obedece a la lógica y me parece que es un truquito que, bueno, pues puede ayudaros bastante. Y dicho esto, ya comparto pantalla. Sí, yo no lo sabía, yo siempre utilizaba el del 1133. Y ciertamente el que dice Alba tiene mucha más lógica. Es decir, al final hay gente a la que le gustan códigos numéricos, códigos mnemotécnicos, y hay otra gente a la que le gusta la lógica. Cualquiera de las dos es válida, ¿eh? A mí me gusta más la lógica, por ejemplo, pero sin embargo aquí pues no me había dado por aplicarlo. Sí, ya digo que yo en esto caí hace muy poquito, pero es cierto que al final pues es como la lógica, ¿no? Y llegas al examen y yo no soy una persona de reglas mnemotécnicas, el truquito de la historia que os hemos traído hoy sí que me parece bastante útil y además es una cosa con la que es muy fácil quedarse y como dice Diego, hombre, pues si tenéis muy buena memoria, pues perfecto, pero hay gente que es verdad que no tiene tan buena memoria, entonces si no tienes muy buena memoria, el tema de hacerte como una historieta para en el examen si te quedas en blanco, porque en el examen te puedes quedar en blanco, lo puedes memorizar y te quedas en blanco y a tomar por saco y no vuelve. Pero igual una historia que se te haga graciosa de alguna forma, que puedas recordar, pues, no sé, a mí me parece que estos truquitos siempre están muy bien. Y nada, seguimos con la ley 39/2015, con la 10, ¿qué deberá hacer la Subdirección de Recursos Humanos al descubrir el error material según la ley 39/2015? Bueno, primero de todo, ¿qué es un error material? Al final tenemos que tener en cuenta que un error material, pues al final es que la administración pública, yo que mi apellido Sobrino, me escriba Sobrina en el apellido, que se equivoque en un numerito de mi DNI. Pues este tipo de cosas que son fallos, digamos, tontos, pero bueno, que son errores. Entonces, ¿cuáles son las opciones que nos da? Podrá declarar la nulidad del acto. Bueno, pues como digo yo, muchas veces decimos en clase, la nulidad se declara contra actos que son terroríficos, ¿no? Pues algún error material no es un acto terrorífico que sea inconstitucional, entonces no tiene mucho sentido. Podrá revocar el acto sin más requisitos. Podrá rectificar de oficio o a instancia de parte o deberá iniciar un nuevo procedimiento completo de oficio. Bueno, pues si nos vamos al artículo que regula la rectificación, vemos que se podrá rectificar, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo que se pueda rectificar tanto de oficio como a instancia de parte. Yo puedo ir al padrón municipal a decir, oiga, me han inscrito, que esto le sucedió a una amiga hace poco, me han inscrito como hombre. Pues eso es un error material. Ese tipo de cosas. Al final, lo dicho, obedece prácticamente todo a la lógica. Dicho esto, bueno, tenemos aquí el recurso que ha enseñado Diego, al final lo tenemos por aquí, lo podéis ver, en cualquier momento de oficio o instancia de parte, ¿vale? Tanto errores materiales como de hecho aritméticos. Esto también sucede mucho en las convocatorias, en los procedimientos selectivos, que haya errores aritméticos, hay errores de cálculo, es bastante común. Entonces, nada, lo dicho, nos quedamos un poquito con esto y pasamos a la siguiente pregunta que va de lo mismo. ¿De qué tiempo dispone la Subdirección General de Recursos Humanos para rectificar el error material del acto administrativo que se dictó en octubre de 2021? Bueno, pues como ya hemos visto, no creo que vayamos a ir nosotros a la administración pública, le digamos, por favor, cámbienme el apellido, que me lo han escrito mal, y nos digan, no, que han transcurrido 4 años. Oiga, pues es que yo me apellido Sobrino, no Sobrina, no tiene ningún sentido. Entonces, los errores materiales, aritméticos o de hecho, la pregunta correcta es la D, podrá rectificarse en cualquier momento. Sencillo, simple, y yo Ve creo marcando que, las correctas por si acaso alguien sí, se pierde cierto, que las vaya pudiendo ver. Aunque, perdón, es que bueno, me pongo a hablar. os hemos enviado las soluciones con justificaciones, ¿vale, chicos? O sea que no os preocupéis, pero bueno, para que durante la marcha lo podáis ir teniendo. Y la anterior, la 9 también. Bueno, la 9 la había hecho yo, era la A, es verdad. Vale, nada. Sí, La 9 ya la pero tengo bueno, yo. da igual que esté ahí.
y ya está. Nos plantean una pregunta, por ejemplo, aquí, error material a error de hecho. Es lo mismo. ¿Vale? Un error material, un error de hecho. Y el aritmético también es lo mismo, pero tiene un componente matemático, de que hay un error en un número, una suma, pero es lo mismo, no hay diferenciación. ¿Vale? Vale, pues te dejo esta que, bueno, ya Sí, la hemos visto antes. no me hace falta ni presentar aquí porque la 13 es un poco la que hemos visto Sí, antes, ¿no? Fijaos, en materia... no, la 12, perdón. Volviendo a la excedencia voluntaria por interés particular, acordaros, doña Mariana García Iglesias, que necesitaba 5 años de prestación de servicios efectivos para poder solicitar esta excedencia voluntaria por interés particular. Simplemente un matiz, ¿vale? Hay un criterio de función pública que ya es del año 95 de la Dirección General que considera que son servicios efectivos todo el tiempo, tanto funcionarios interinos, personal laboral, funcionario en prácticas, servicios especiales, es decir, que todo el tiempo en el que yo haya estado prestando servicios, sea cual sea la fórmula concreta en ese momento, se me computa, ¿vale? Se me computa a efectos de cumplir esos 5 años que necesito. Pero lo que me pregunta aquí es qué efectos tiene esta en la carrera profesional y en el cómputo de trienios y derechos pasivos. Y ya vimos en el esquema que os vamos a compartir después que ni en la modalidad de excedencia voluntaria, ni en la modalidad de excedencia voluntaria por agrupación familiar existían ventajas de cómputo de trienios carrera o efectos de seguridad social, ¿vale? Tampoco retribuciones, por supuesto. Por lo tanto, en este caso, una excedencia por interés particular, una excedencia voluntaria por interés particular, no se computa a ningún efecto. Ni tiene reserva de puesto, ni tiene retribución, ni tiene cómputo de trienio carrera, ni tiene ventajas o beneficios de cotización a la seguridad social, ¿vale? Esto sería diferente, por ejemplo, si fuese una excedencia por cuidado de familiares, en lo que deberíamos de computarlo. Pero excedencia voluntaria por interés particular no computa, la correcta es la A. me gustaría hacer un apunte de esto, no tiene nada que ver con esta pregunta, pero bueno, aprovechando que vamos a ver las excedencias y por si en un futuro simulacro que hagamos no lo volvemos a ver, hay una cosa en la que suele caer la gente, yo de vez en cuando pues habré caído también, y es en el tema de la excedencia por razón de violencia de género y violencia terrorista, y es que al final el cómputo de trienios, a efectos de carrera, todo lo de seguridad social, se mantiene únicamente durante la reserva de puesto de trabajo, no siempre. En el caso de las excedencias por cuidado de familiares sí que siempre no hay como esa muletilla final, pero en el caso de las excedencias por razón de violencia terrorista y por violencia de género, solo es durante la reserva de puesto de trabajo, que como vemos no es indefinida. Es durante los 2 primeros meses, o sea, durante los 6 primeros meses, prorrogable por 3 hasta un máximo de 18. Entonces, una vez que ese tiempo finalice, se pierden esos derechos. Es súper importante porque en los supuestos prácticos sí que nos lo podemos encontrar. Y si bien en la excedencia por cuidado de familiares se mantiene durante todo el tiempo, en el caso de estas 2 excedencias no es durante todo el tiempo, es durante el tiempo que se reserve el puesto de trabajo, ¿vale? Es un matiz muy importante, es muy preguntable en un supuesto práctico y es muy fácil caer. Ya os digo, yo he caído. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues es una tontería, fijaos, ya os lo aprendéis, os lo apuntáis en el esquema que os vamos a mandar, os lo subrayáis bien, pero quedaros bastante bien con eso. Los únicos que lo mantienen durante todo el tiempo son aquellos que estén en excedencia por cuidado de familiares. Simplemente quería hacer ese apunte porque me parece bastante interesante de cara pues, a supuestos prácticos. Y dicho esto, ya me callo. Bueno, no. Bien, te toca a ti la Vamos a 13. esta. Sí. Vale, esta es súper sencillita y no, ya os digo, no tiene mucho misterio, pero bueno, vamos a ella. En materia de contratación pública, ¿qué órgano es competente para resolver el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el contrato de suministros si éste superase el umbral? Los umbrales, como ya hemos visto, aunque no tengan nada que ver con esta pregunta, pero bueno, los hemos visto en el PDF en este caso serían, si no me equivoco, estos, ¿vale? Si superasen estas cifras, frente al contrato de suministros, pues se podría interponer el recurso especial en materia de contratación, que si lo consideráis necesario también podemos hacer un esquema resumen de lo que es el recurso especial en materia de contratación, que es muy sencillito, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta,
estos umbrales están aquí, los tenéis ya disponibles en este PDF, pero bueno, como he dicho, la pregunta no va de eso, solo quería destacarlo para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué órgano es el competente? Bueno, pues las dos principales que se nos pueden venir a la cabeza al final son la Mesa de Contratación Central y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Quizá las otras dos las podamos descartar porque son las que menos nos generen ninguna duda. Al final, el subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades podría ser, porque podría ser, pero no es el caso. Como sabemos, existe un órgano concreto regulado en esta ley, entonces el subsecretario no es. La Intervención General de la Administración del Estado no es, aunque pueda pertenecer al órgano que sí se encarga de resolver. Creo que tienen un vocal, si no me equivoco, pero en este caso las dos principales, o sea, la principal duda puede nacer de las dos principales, la Mesa de Contratación Central o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Si ya os habéis pateado la ley de contratos del sector público, sabéis que es la B, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Es una pregunta muy sencillita, pero al final, en contratos del sector público hay tantos organismos, tantos registros, tantas cosas que las cosas más sencillas se nos hacen bola. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, el Tribunal Administrativo Central es evidentemente el órgano encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación. La Mesa de Contratación Central es un órgano de apoyo que tiene el órgano de contratación a la hora del proceso de adjudicación de los contratos públicos, ¿no? Entonces nos quedamos con esa diferencia. El Tribunal Administrativo, que además muy sencillo porque es un tribunal, ¿no? Es súper sencillo, pero es un tribunal que se encarga pues, de los recursos en materia especial de contratación, y la Mesa de Contratación Central es el órgano de apoyo que tiene el órgano de contratación a la hora de llevar todos los procesos de adjudicación, licitación y demás, que como veréis en el esquema resumen del procedimiento abierto que os vamos a hacer esta semana, tiene mucho protagonismo pues, en los procesos de adjudicación. Y nada, bueno, lo voy a subrayar, que si no me echa la bronca Diego. Y pasamos a la siguiente, que también es literalidad de la ley, ¿vale? Si en la ejecución del contrato de suministro se produjera un incumplimiento parcial que no impidiera su continuación, ¿qué podrá hacer la Administración según el artículo 192? ¿Qué tipo de cumplimiento puede ser este? Bueno, pues que al final nos lleguen, pues si es material de oficina, pues que nos llegue en mal estado, ¿no? Pues la administración puede imponer una penalidad porque nos haya llegado una parte de todo lo que hemos comprado en mal estado. No tiene por qué resolver ese contrato, pero se impone una penalidad a esa empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, cuántas penalidades se podrán imponer, hasta qué porcentaje y demás, es lo que nos pregunta. Entonces, en este caso nos da 4 opciones, bueno, pues como en todas las preguntas, podrá imponer penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrá ser superior al 5% del precio de contrato IVA excluido. El tema de IVA excluido, antes nos ha preguntado una compañera si podíamos hacer también algún esquemita de esto. Haremos un esquemita, es verdad que es muy lioso porque en el valor estimado quitan el IVA, en el precio base no, entonces haremos un esquemita, no os preocupéis. Ni el total de las mismas superar el 30% del precio del contrato, es decir, si la administración pública impone varias penalidades, no puede superar el 30%. La segunda opción nos habla de que las penalidades individualmente no pueden superar el 7% ni en conjunto el 40%. La tercera opción nos comenta que las individuales no pueden superar el 10% ni el total el 45%. Y la última opción, que ya os digo es la correcta, nos explica que se podrán imponer penalidades proporcionales, las cuantías de cada una de ellas no puede superar el 10% y el total no puede superar el 50%, ¿vale? Esta es la correcta, es literalidad, es literalmente lo que hay estipulado en la ley. Entonces, nada, nos quedamos con esto. La administración pública, en caso de que la empresa no se comporte adecuadamente y nos traiga mal el material de oficina, puede decidir imponer una penalidad del 10%. Si esa empresa posteriormente vuelve a cometer otro error, se puede imponer otra penalidad, siempre con el tope del 50%. Individualmente 10%, en total, en conjunto, 50%. Nos quedamos con esto, literalidad de la ley, no se van a meter, vamos, espero que el tribunal pues, a veces hace cosas, ¿no? Pero no creo que se metan en cálculos con estas cosas, suelen preguntar por la literalidad o cálculos súper sencillitos. En este caso, repito, pues al final es la D. Haremos un esquemita también de todo esto
para facilitaros el estudio, con todo el tema de IVA excluido, IVA incluido y demás. Y dejando de lado contratos del sector público, nos metemos con algo muy sencillito, muy asequible y muy preguntable. El supuesto práctico que me dio la plaza tenía 2 preguntas de estas. Pueden parecer muy sencillas, a mi criterio son muy asequibles, pero, repito, muy preguntable. Entonces, aunque sea muy sencillo, nos lo empollamos bien y tiramos con ello. En relación con la tramitación del contrato de suministro de material informático, ¿qué documento contable debe emitirse en la fase de autorización del gasto? Bueno, pues si ya comprendéis, si ya habéis estudiado esto, sabréis que la pregunta correcta es la respuesta correcta, perdón, es la B. En el caso del documento RC es el documento que establece que se ha retenido crédito previamente, antes de autorizar ese gasto, ¿no? Entonces, antes de autorizar el gasto tenemos que retener un crédito para posteriormente autorizar ese gasto. En muchas ocasiones la retención del crédito, igual retenemos un crédito de 5.000 euros, finalmente solo necesitamos de esos 5.000 euros 2.000, entonces se emite un documento A. De esto también haremos un esquema porque esto sí que me parece bastante importante comprenderlo. En muchas ocasiones eso, se emite el documento A y también se tiene que emitir un documento RC negativo restando la cantidad del crédito presupuestario que no vamos a consumir. Pero en este caso, autorización del gasto, muy sencillo, autorización A, documento A, ¿vale? Muy facilito. Y luego seguimos con presupuestaria. A mí presupuestaria me gusta mucho, chicos. De hecho, ahora vais a ver que os hemos preparado un recurso que a mi parecer es muy chulo porque son ejemplos. Y los ejemplos ilustran muy bien todo este tema que al final es muy denso, es teoría pura y dura, porque es teoría pura y dura, no es como en seguridad social que a veces pues tienen como esa salvaguarda de más cálculos. Para mí es más complicado, ojo, hay gente que lo ve más sencillo, para mí es más complicado, pero bueno, todo lo que sea facilitar lo que es teoría pura, pues a mí sí que me gusta mucho acompañar las cosas de ejemplos y os hemos preparado un documento que, como ha dicho Diego, os vamos a enviar también. Pero bueno, antes de nada vamos a resolver. Durante la gestión del presupuesto se detecta que una partida tiene crédito insuficiente y otra partida del mismo programa presenta exceso de crédito. ¿Qué modificación procede en este caso? Bueno, esta es muy sencillita. Al final podemos descartar todas las que no son correctas. Entonces, esta sí que es bastante sencilla. Un crédito extraordinario, por supuesto, no es. Al final es crédito insuficiente, pero en la misma partida no es urgente. Crédito extraordinario la podemos descartar. Ampliación de crédito. No nos habla de que sea un crédito ampliable, entonces podemos descartar que sea un crédito ampliable, y generación de crédito no nos habla en ningún momento de que la administración haya generado crédito vendiendo, por ejemplo, un inmueble. Entonces, generación de crédito lo podemos descartar porque en el enunciado no nos da ningún dato que nos indique que es generación de crédito, no es ninguno de los supuestos que pudiese dar lugar a un crédito extraordinario. Al final, un crédito extraordinario es un crédito de urgente y extrema necesidad. No es el caso y no es un crédito ampliable. Entonces nos quedamos con la más sencillita, que es la transferencia de crédito. Y como veis aquí, os hemos preparado un recurso en el que explicamos las transferencias de crédito, las restricciones, las excepciones a esas restricciones con ejemplitos que os vamos a enviar. No vamos a profundizar mucho porque es muy largo y entonces la clase se nos hace eterna, pero tenéis ejemplos donde se explica lo que sí que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es decir, lo que sí que es esa restricción, las limitaciones que hay y demás. Cualquier duda, por supuesto, nos podéis, como ha dicho Diego, todo esto incluye pues, un servicio de resolución de dudas, pero yo creo que con los ejemplos queda súper bien y a mí me ayudó muchísimo a la hora de estudiar. Al final no estamos, vamos, y no, yo al menos he estudiado gestión pública, pero aún así no estamos acostumbrados a lidiar con ciertos conceptos de forma constante y creo que facilitarlo todo con ejemplos que nos hagan ubicar en nuestra cabeza, oye, ¿cómo funciona una transferencia de crédito? Oye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pues si yo tengo en mi cabeza que el ministro de Trabajo no puede hacer una transferencia de crédito al ministro de Defensa, simplificando mucho las cosas, yo creo que es más sencillo que memorizar palabra a palabra, que a veces también es necesario, un artículo en concreto. Entonces, todo esto considero que ayuda bastante y, bueno, pues os lo enviaremos para que os facilite el estudio. El objetivo es hacerlo
esto es de la transferencia de crédito, el objetivo es que para el último día tengáis pues un PDF con la explicación de todas las modificaciones de crédito que hay en la ley 47. Pero bueno, dejando esto de lado, seguimos con... Bien. Proyéctame que voy a volver con Juan Antonio Ramos y con su recurso potestativo de reposición. Fijaos en la pregunta 17. Me plantea, ¿qué opción tiene Juan Antonio Ramos si su recurso potestativo de reposición es desestimado, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Bueno, y me da distintas opciones que a mí todas esas que me hablan de interponer ya me tienen que echar bastante para atrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ley, para empezar, me dice que ante un recurso, ante la desestimación de un recurso potestativo de reposición contra esa resolución, no cabe posibilidad en ningún caso de hacer un recurso, otro recurso potestativo de reposición, ¿vale? El recurso potestativo está planteado para actos que ponen fin a la vía administrativa. La resolución del recurso potestativo de reposición sí que está poniendo fin a la vía administrativa, pero claro, si la ley no me lo limitase, yo podría entrar en un bucle eterno de presentar recursos de reposición constantemente y no tendría ningún sentido, ¿no? Es decir, si yo ya he presentado un primer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto inicial y ese órgano me lo ha desestimado, ¿qué sentido tiene que yo vuelva a plantearlo? Por lo tanto, la opción del recurso de reposición la rechazamos completamente. El recurso de alzada y el recurso extraordinario de revisión, bueno, pues aquí ya es ir directamente a la característica fundamental de cada uno de los recursos. El recurso de alzada se presenta contra actos que no ponen fin a la vía administrativa. En este caso, la resolución del recurso de reposición sí que pone fin a la vía administrativa. Por lo tanto, recurso de alzada no cabe en ningún caso. Y el recurso extraordinario de revisión se da solamente en unas causas muy tasadas que tienen que darse, ¿vale? Para hacer el recurso extraordinario de revisión tenemos que estar ante alguno de los supuestos en los que yo puedo presentar ese recurso. Y aquí no me dice que haya sucedido nada extraño para presentar ese recurso, que el propio nombre me lo dice, es extraordinario. Sin esas causas extraordinarias no puede haber recurso de reposición. Por lo tanto, la correcta claramente es la C. La única opción posible en este caso, conforme al artículo 123.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la 39/2015, es acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. Márcame, Alba, porfa, correcta la opción C. Y estábamos totalmente en directo con la pregunta número 18, que es si Juan Antonio decide acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, que por otra parte era lo único que podía hacer tras interponer un recurso potestativo de reposición, ¿qué plazo tendrá para hacerlo? Y aquí nos tenemos que salir de la Ley 39/2015 e irnos a la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Esta ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa es la 29/1998 y concretamente el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo aparece en el artículo 46. Este apartado primero me habla de un plazo de 2 meses. Yo aquí veo que la A, la B y la C no coinciden ninguna. Claramente va a ser la opción D en la siguiente página, que me habla de esos 2 meses. Pero aquí quería hacer un matiz importante, porque lo que me dice la ley es 2 meses contados desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada o la notificación o publicación del acto que pone fin a la vía administrativa si este fuera expreso. Si os fijáis, lo que yo acabo de leer de ese artículo 46 que tengo aquí, no coincide con esto. ¿Por qué no coincide con esto? Porque es un caso especial, en el que también lo que tenemos son 2 meses, pero los 2 meses no son contados desde la notificación o publicación del acto que pone fin a la vía administrativa, porque ha habido un recurso potestativo de reposición. Los 2 meses empiezan a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, ¿vale? Y ahí viene la clave, es simplemente, por si me hacen un poco la trampa, ¿no? Entended que en el recurso de reposición tiene 3 meses para resolver el órgano correspondiente, ¿no? Y eso tiene 1 mes para resolver el órgano correspondiente. ¿Eso quiere decir que ese mes yo ya lo estoy perdiendo? No, porque el plazo de 2 meses no es desde que el acto original se dictase o se notificase, es desde que me notifiquen la resolución expresa del recurso potestativo de reposición. Reitero, aquí no tenía importancia, con saberme los 2 meses me sirve, pero en otra pregunta puede tener algún matiz esa coletilla, ¿vale? Y vamos con la pregunta 19,
que va a ser algo de TREVEP muy básico de clases de personal. La Subdirección General de Recursos Humanos ha decidido reforzar su plantilla temporalmente por exceso de tareas. Y aquí yo marcaría esa palabra de exceso de tareas porque es la clave que fundamenta la respuesta correcta. ¿Qué tipo de personal podrá nombrar según el Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? Recordad que el artículo 8 me dice los tipos de empleados públicos que tenemos. Aquí tenemos dos tipos de funcionarios, que son los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos, y luego tenemos un personal laboral y un personal eventual. Eso serían el tipo de empleados públicos. Luego tenemos también el personal directivo, que viene regulado en el artículo 13, pero el personal directivo, recordad, que no se considera empleado público. Es personal al servicio de las administraciones públicas, pero no empleado público. Bien. Para empezar, yo en cuanto he leído por ahí temporal, ¿no? Temporalmente, funcionario de carrera lo tengo que descartar totalmente, ¿vale? No tiene ningún sentido. Funcionario en prácticas es cuando estás a expensas de ser nombrado funcionario de carrera. Has aprobado una oposición, por ejemplo, del nivel A2 o del nivel A1, primero te nombran funcionario en prácticas y cuando superas el periodo de funcionario en prácticas, te nombran funcionario de carrera. No tiene sentido para un refuerzo temporal de la plantilla. Y aquí nos podríamos ir al personal laboral temporal y al funcionario interino. Ambos se cogen en casos de necesidad y urgencia. ¿Pero cuál es la clave? Bueno, pues la clave viene explícitamente regulada en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015. ¿Por qué? Porque hay 4 supuestos en los que yo puedo contar con funcionarios interinos. Siempre es por necesidad, por urgente necesidad, pero uno de esos 4 supuestos que vienen regulados en el artículo 10 y que es bastante relevante y bastante importante es cuando hay un exceso de tareas. En ese artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el TREVEP, me dice que este exceso de tareas dará lugar o podrá dar lugar a que yo nombre un funcionario interino por un plazo máximo de 9 meses en cada periodo de 18. ¿Vale? Este es el supuesto en el que por exceso de tareas se puede nombrar funcionario interino. Por lo tanto, esta es la clave. Si yo me voy al artículo 11 que me habla del personal laboral, no voy a detectar la palabra exceso de tareas en ningún punto. Por eso no podemos marcar como correcta la opción C y sí que marcamos como correcta la opción B, funcionario interino. Márcamela, Alba, porfa, y te dejo a ti la 20. Y vamos a acabar que ha hecho Sergio una pregunta sobre los documentos. No la he respondido porque me quería esperar a la última pregunta, que también era de documentos contables. Entonces, nada, vamos a ello. Respecto a la fase de reconocimiento de la obligación en la ejecución del gasto público, ¿qué documento contable corresponde a esta fase? Documento O, documento OK, documento K o documento A. Bueno, en este caso, como habéis visto en la justificación, que me voy a ir ahora en el PDF porque además pusimos un ejemplo que, como ya he dicho, a mí los ejemplos, sobre todo en gestión financiera, me gustan mucho. Vamos a ver qué es el documento OK. El documento O se separa del documento K en solo un supuesto tasado, que es cuando estamos gestionando deuda pública. Entonces, en el resto de supuestos nos quedamos con que el documento que se efectuará cuando se reconozca la obligación será siempre el documento OK, ¿vale? Es muy importante. Entonces, como ha dicho Sergio, el orden a seguir primero es el documento RC, que es el de retención de crédito, reserva de crédito. El documento A es el que se emite con la aprobación del gasto. El documento D, el que se emite con el compromiso de gasto. Y finalmente el OK es el que se emite con el reconocimiento de la obligación. Esos son los principales y los más preguntables. Hay supuestos y supuestos, chicos. Ya veréis que en función de si es una subvención, si es un contrato, puede haber pues, pequeñas diferencias. De esto también haremos un esquema porque sí que es cierto que creo que hay que controlarlo bastante bien porque es muy preguntable, pero nos quedamos con que los documentos básicos son el documento RC de reserva de crédito, documento A de aprobación o autorización del gasto, documento A de del compromiso de gasto y documento OK generalmente va siempre junto de reconocimiento de la obligación. Esos son los principales. Igualmente ya digo que posiblemente hagamos recursos explicando pues, la
diferencia que puede haber en la ejecución del gasto de un contrato y la ejecución del gasto de una subvención. Son distintos. Puede ser o de una subvención nominativa o una subvención sujeta a un procedimiento de concurrencia competitiva. Ya os digo, todo lo que podamos facilitar lo facilitaremos, pero esto sí que es bastante importante. Nos quedamos con lo básico. RC, A, D o K son los esenciales. Y sí que es cierto que, bueno, pues vamos a leer el ejemplo porque me parece que es bastante ilustrativo. Un ministerio contrata a una empresa para realizar el mantenimiento de sus instalaciones. La empresa completa el trabajo según lo acordado en el contrato y por ello el ministerio, como autoridad competente, verifica que la empresa efectivamente ha cumplido con la prestación de servicios y que los trabajos se han realizado correctamente. Es decir, estamos en la fase de reconocer que pues, la obligación se ha realizado efectivamente. Una vez comprobado esto, el ministerio procede al reconocimiento de la obligación, aceptando formalmente la deuda con la empresa por el monto acordado en el contrato. Para ello, el servicio gestor competente expide un documento OK que incluye la propuesta de pago y la solicitud para que el ordenador general de pagos realice el pago correspondiente. Este documento OK, junto con los justificantes que acreditan la realización del servicio, como facturas, informes de cumplimiento, etcétera, se remiten a la oficina de contabilidad para su registro en el sistema de información contable, ¿vale? Lo dicho, cualquier historia os va a ayudar siempre pues un poco a comprenderlo. Lo suyo sería que, por ejemplo, os montaseis una historia con todas las fases de la ejecución del gasto, que os montéis esta historia, por ejemplo, que hemos puesto solo con el reconocimiento de la obligación desde el primer momento, desde que el ministerio reserva crédito para eso que está destinado. Entonces, yo os recomiendo todo lo que nos pidáis, pues os lo facilitamos, ya os digo, pero bueno, que vosotros también tengáis ese tipo de recursos de, mientras yo estoy estudiando las distintas fases de la ejecución presupuestaria, pues yo me voy haciendo una historia o me voy haciendo un eje cronológico y me voy buscando mis truquitos, como el del viaje de Don Gaspar, que me parece pues muy útil para aprenderse los estados de gasto. Y bueno, chicos, pues hasta aquí. Ya estaría resuelto. Como hemos dicho, es muy sencillito, pero lo sencillito a veces se nos hace bola a la hora del examen. A mí me tocó, si no me equivoco, porque ya lo hice hace mucho, pero responder ¿cómo se dice? Las dos preguntas que me entraron de documentos contables fueron del documento A y del documento D, si no me equivoco, y lo vi tan sencillo que dudé. Lo vi tan obvio que yo dudé. Entonces juegan mucho a veces con meter cosas sencillitas porque es lo que más hace dudar. Entonces tenemos que ir siempre con lo básico, sabernos lo básico, no dudar con lo básico. A veces hacen eso, a veces juegan un poco con nuestro cerebrito y nos meten cosas tan sencillas que decimos, esto no puede ser. Marcamos otra que no es, luego salimos del examen y decimos, pero ¿cómo hemos fallado esto? Entonces siempre hay que ir de menos a más y no dar por hecho que lo fácil lo tenemos, porque a veces lo fácil no lo tenemos y la liamos mucho por ese lado. Y ya dejo de dar la turra y que hable Diego. Nada, bueno, pues este era un poco el objetivo y esto es lo que tenemos planteado hacer las semanas que quedan hasta el examen, ¿vale? Un ejercicio como este cada semana, ¿vale? El examen no era difícil, este primero, ¿vale? Es un poco una toma de contacto. Tampoco era un regalo, es decir, hay que controlar una serie de matices importantes para haber hecho, por ejemplo, un pleno. Si alguien ha hecho un 20, un 19, en tal, quiere decir que lleva la materia de AGE muy bien, ¿vale? Pero bueno, era relativamente sencillo. Iremos subiendo el nivel conforme vayan pasando las semanas, ¿vale? No me atrevo a dar una nota de corte de esto, en principio, ¿vale? No me atrevo de momento a dar una nota de corte. Todos estos PDFs que hemos visto los vamos a enviar y los tendréis dentro de la plataforma del curso y se irán subiendo más contenidos adicionales, ¿vale? ¿Qué opciones tenéis para inscribiros al curso? Bueno, pues la inscripción ya está abierta desde ahora en la página web oposicionage.es, ¿vale? Tenéis que darle aquí a inscribirme ahora y os llevará a una plataforma de pagos. Una vez hagáis el pago y os registréis, pues podéis tener acceso al aula virtual, donde se subirá la grabación de esta clase, aunque recordad que esta estará en YouTube, donde se subirán todos los PDFs, aunque recordad que los de la sesión de hoy os mandaremos algunos, no todos, pero los que hemos utilizado para ver, os los mandaremos por email para que los tengáis. Y bueno, si os queréis unir a nosotros, pues básicamente lo que vamos a hacer es vernos todos los martes a las 6 de la tarde para
resolver un supuesto práctico y resolver todas las dudas que tengáis, ¿vale? Vamos a crear un email que se va a llamar dudas@oposicionage.es, donde resolveremos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces intentaremos en un plazo aproximado de unas 48 horas resolver las dudas que planteéis sobre cualquier parte del temario, cualquiera, no solamente lo que nosotros veamos en los supuestos prácticos, sino que podéis plantear cualquier tipo de duda, tanto del tipo test como de informática, de lo que necesitéis, cualquier cosa que os inquiete, ahí os podéis comunicar con nosotros, ¿vale? Ventajas que podéis tener. Bueno, pues tenemos la posibilidad de que recomendando el curso a otro alumno os pueda salir de forma gratuita, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Esto está pensado sobre todo para los que ya estáis conmigo en seguridad social, pero realmente lo puede aplicar cualquiera de los que lo está viendo aquí, ¿vale? Vosotros recomendáis a alguien que se inscriba en AGE, ¿vale? Esa persona accede a la página web, le da la inscripción, se inscribe, rellene todos los datos, y en el momento que realice el pedido a su email le va a llegar un código de cupón, ¿vale? Este código de cupón es el que os tiene que pasar a vosotros. Es decir, oye, compra este curso y pásame el código que te faciliten, ¿vale? Y con este código de descuento vosotros haréis este mismo procedimiento, pero aquí os pondrá 0 euros y podréis hacer la suscripción al curso de forma gratuita, ¿vale? Al final, pues eso. También lo que podéis hacer, pues bueno, comprarlo vosotros y luego invitar a alguien y regalarle a alguien el otro curso, ¿vale? Porque cada vez que hagáis una compra, la hagáis vosotros o la haga otra persona, va a llegar al email el correo, el cupón descuento para hacer una segunda compra gratuita, ¿vale? Bueno, es la forma que hemos encontrado de poder facilitaros que recomendando este curso, pues os saliese de manera gratuita, ¿vale? No obstante, pues estamos abiertos a sugerencias o a lo que consideréis, ¿bien? Y al final de todas las sesiones, lo que haremos pues será un turno de dudas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, esto hoy lo he metido aquí para que lo podáis saber y poder hacer la grabación. Aquí dejaremos de grabar. ¿Por qué? Porque se va a abrir en YouTube y tampoco quiero que gente anónima salga luego en YouTube, porque no tiene por qué. Pero en las sesiones normales que estarán en privado y que solamente se verán desde el aula virtual, se grabará todo, tanto la sesión como el turno de dudas, ¿vale? ¿Cómo funciona el turno de dudas? Al lado del micrófono tenéis una manita que podéis levantar. Pues si levantáis la mano, nosotros os damos permiso para abrir el micrófono y podréis plantear la duda que queráis, ¿vale? La página web es esta de aquí, oposicionage.com, o punto es, perdón, ¿vale? La verdad es que hemos tenido bastante suerte, pero hemos cogido una página web que está muy chula y muy bien, ¿vale? Se ve tu dirección, sube la pantalla. Ah, bueno, no pasa nada. Me podéis escribir también a mi email privado, no hay problema ya, ¿vale? El formato de examen de AGE, el supuesto práctico es como el que habéis hecho, ¿vale? Luego el supuesto, pues también tiene, como teníais, lo que pasa es que no lo hemos corregido, la parte tipo test, ¿vale? La parte tipo test tiene, creo que son 40 preguntas de legislación y 30 de informática, ¿vale? Y es un poco el mismo formato y el mismo modelo. ¿Las preguntas de informática son un poco aleatorias? Sí. ¿Hay muchas de ellas que se sacan más por cultura general que por estudiar? Claro, cultura general. Quien tenga cultura general del sector de la informática. Quien no, pues no, ¿vale? Sí, hay muchas que ciertamente se sacan de esa manera, ¿no? De tener un poco una cultura informática general. Pero también hay otra serie de cosas que podemos ir estudiando, ¿eh? Por ejemplo, os vamos a preparar un documento para estudiar el repaso de las inteligencias artificiales, que como es algo muy novedoso, muy en boga, el año pasado creo que en el examen preguntaron cuál es la inteligencia artificial de Google, que es Gemini. Bueno, pues muy probablemente este año haya otra pregunta sobre otra inteligencia artificial distinta. Ya os digo, yo esa pregunta, por ejemplo, la hubiese acertado sin necesidad de estudiarla. Entiendo que mucha otra gente no, pero igual si me entran en una pregunta de Access, que también me pueden preguntar sobre Microsoft Access, pues yo no la sé sin estudiarlo, ¿no? Bueno, pues al final, sobre todo, intentar cubrir una parte de informática de forma que esas 30 preguntas... Alba está enfrentado al examen y Alba, sobre todo, cuando hizo su examen de AGE, sabía que la parte de informática lo que tenía era que sobrevivir. Sí. Si sobrevivía en AGE, ya sabía que... lo que te van a preguntar. O sea, por mucho que tú lo lleves preparado, te pueden... La primera vez que me presenté por presentarme auxiliar, porque dije, bueno, pues yo qué sé, por probar, y me presentaron cuál era el último sistema operativo de Android. No tenía ni idea.
porque yo llevo sin tener un dispositivo de Android muchísimos años, entonces te pueden salir por cualquier lado. Nosotros igualmente, porque están preguntando que cómo lo pueden preparar. A ver, informática para mí es hacer preguntas tipo test. Nosotros todo lo que podamos aportar, es decir, si queréis un cuadro de recopilación de fórmulas de Excel, que nos han preguntado por aquí, de cositas, o sea, todo lo que veáis o que estéis haciendo preguntas o veáis que en otras convocatorias preguntan mucho por fórmulas, preguntan mucho por cualquier cosa que consideréis que os puede ayudar, nos lo pedís y si nosotros podemos, por supuesto lo hacemos. Intentaremos también hacer una recopilación de test que tengáis en el aula virtual, que en el aula virtual podéis hacer test constantemente. Entonces, pues bueno, intentaremos daros recursos para que en un mes, que al final tenéis que tener en cuenta que es un mesecito, pero bueno, todo lo que os podamos dar este mes y que os pueda ayudar, pues bienvenido sea. Ya os digo, si consideráis que necesitáis repasar más Excel, que queréis ver las fórmulas, que queréis ver las distintas pestañas, que queréis ver atajos. Los atajos, por ejemplo, son muy preguntables. Yo los atajos sí que me les echaría una miradita porque me parecen bastante preguntables y atajos de Windows suelen caer muchísimo, luego son bastante útiles cuando estéis trabajando, atajos de Excel, atajos de Word, sobre todo de Word, pues todo lo que veáis así en otras convocatorias, meterle una repasada, pero sobre todo hacer tipo test y tener en cuenta que es impredecible, o sea, es que pueden preguntar, al final es un temario muy abierto, como la legislación es muy abierta, pero sí que es cierto pues que al final preguntan casi siempre lo mismo. Y de hecho, si vais al examen muy bien preparados, vais a ver que los exámenes generalmente no son difíciles. Se pueden poner más puñeteros igual con uno de los supuestos prácticos, pero tened en cuenta, para mí esto es un arma de doble filo. En seguridad social solo tienen un supuesto práctico, nosotros tenemos dos, pero el tema de tener que hacer dos supuestos y de elegir quita mucho tiempo. Entonces, repito, arma de doble filo, pero bueno, yo por ejemplo, uno de los supuestos de mi convocatoria lo llevaba fatal. O sea, yo vi ese supuesto y dije, estoy fuera. Vi el segundo y se me apareció Dios, porque me pareció muchísimo más asequible, a mi parecer. Era más sencillo, soy honesta, me pareció más sencillo. Yo tuve muy mala suerte porque me entraron 3 preguntas de protección de datos y yo protección de datos decidí de forma totalmente incoherente no mirarlo. Y fueron 3 preguntas que ni, o sea, no pude hacer nada. No me las sabía, no tenía ni idea. Entonces yo hice un supuesto sobre 17, me la jugué. No hagáis esto nunca, no os la juguéis así, mirad lo básico de todo, como siempre dice Diego, pero es eso. Es jugártela un poco y es arma de doble filo. Pero lo dicho, igual en el supuesto se ponen un poco puñeteros, pero el examen, el general, antes han preguntado por la nota de corte, yo no recuerdo, creo que igual fue 43, es que no me acuerdo cuál fue exactamente, pero fue un 43. Un 43 si lo lleváis preparado es sencillo. Bien, vamos a abrir la turno de dudas, ¿vale? Nos plantean si habrá aula virtual, si hay aula virtual, ¿vale? Es decir, todo esto, en el momento en el que hagáis la suscripción, entraréis automáticamente al aula virtual, que este año no vamos a poner en funcionamiento por el poco tiempo que queda todas las funciones que tiene, que son un montón, pero que nos va a servir para repositorio, para ir colgando las dudas, para tener un foro, para ir colgando las clases, las grabaciones, los PDFs y que lo tengáis todo en un mismo espacio y un acceso sencillo, ¿vale? Y preguntan si va a haber test de todo. No, test de todo no vamos a tener, pero vamos a ir subiendo distintas recopilaciones de test. Por ejemplo, creo que tenemos 100 preguntas de 3915, 100 preguntas del TREBEP, 100 preguntas de Constitución Española. Tenemos tanto preguntas hechas con nosotros como recopilación de preguntas de exámenes de otros años. ¿Vale? Entonces, esos documentos no os va a dar para cubrir todo el temario, pero sí que vais a tener documentos de test de una buena parte, una parte importante. ¿Vale? También vais a tener acceso a masterclass de Constitución, masterclass de TREBEP, que la de TREBEP vais, si lo compráis ya la semana que viene lo veréis en directo, hay una parte que ya hemos hecho, pero bueno, vais a tener acceso a todas las masterclass que hemos realizado que os puedan servir para el examen y lo dicho, si consideráis que necesitáis cositas de informática nos lo pedís y si está en nuestras manos os lo damos.